Sí, doctor. Sí. Ya. Listo. A ver. Bien. Lo que vamos a revisar hoy día es insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia, la parte del tratamiento también. Y muy buenas noches con todos. Disculpen la tardanza, pero terminamos tarde la práctica y todos ustedes tienen que desplazarse a extensas, buenas distancias, entonces hemos decidido iniciar la teoría en esta hora para que puedan estar la mayor parte de ustedes. Ya. Esta es una de las cosas más importantes para la insuficiencia respiratoria, siempre es hacer una revisión de cómo se lee una radiografía, así que revisen cómo se lee una radiografía, para que la recuerden. Esta es una radiografía aparentemente normal, que es una de las, así como el hemograma, es uno de los exámenes que más vamos a pedir, así como un sedimento urinario, son las cosas que más van a pedir, que pedimos los médicos en general cuando vemos un paciente. La radiografía torácica es muy importante, de tal manera que tenemos siempre que estar revisando cómo se lee, qué tipos de imágenes vemos ahora. Hace muchos años no había las imágenes digitales, entonces no era tan minuciosos los hallazgos radiológicos, se ha ido cambiando la tecnología y por consiguiente estamos con más posibilidades de hacer diagnósticos con lesiones más pequeñas inclusive. ¿Alguien me podría decir esta imagen a qué corresponde? Un voluntario, por favor. Es una imagen de un paciente que tiene fiebre, tos, dolor en punta de costado en el emitórax derecho, fiebre, tos y esputo purulento. ¿Diagnóstico? ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. ¿Cuál es tu diagnóstico? Fiebre, tos, esputo purulento, dolor punta de costado en emitórax derecho y esa imagen con broncograma aéreo. ¿Diagnóstico? Neumonía. 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 Es una de las imágenes que más frecuentemente también van a ver. Y tenemos que diferenciar la neumonía de otras patologías, ¿no? A ver, esta es una radiografía de un paciente que tenemos todavía en UCI. Ven ustedes que hizo una insuficiencia respiratoria. Ahora está mejor en la segunda radiografía. ¿Alguien me podría decir qué ven en esta radiografía del lado izquierdo? ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, chicos, no se preocupen que lo más importante es opinar y luego lo aclaramos, pues. No se preocupen, no tiene que... Por eso ya deberían saberlo porque se van al internado dentro de poco. Así que si no lo saben, lo aprendemos hoy día. A ver, algunos de mi grupo, los chicos de mi grupo que deben estar por ahí, que ya deben llegar a su casa. A ver. ¿Alguien se lanza? ¿Consolidaciones, doctor? No, mire, ve. Si tú ves bien la imagen, a diferencia de esta imagen de acá donde se ve que los vasos pulmonares se visualizan, puede ser la vasculatura pulmonar, se ve bien. Si ves acá, hay parte del parénquima pulmonar que no se visualiza y lo que hay aquí más bien es un colapso del pulmón. Y acá eso parece un nódulo, pero lo que hay es un pulmón colapsado por un neumotórax bilateral. Aire, miren, casi no se ve el dibujo, acá no se ven vasos pulmonares y es porque esto es aire y está en un neumotórax a tensión bilateral. ¿Ya? Se le puso tubos de drenaje, como pueden ver acá, esos son los tubos de drenaje, aquí también. Y bueno, se ha expandido el pulmón casi en su totalidad. En la tomografía, que la tengo ahí, pero que no les voy a pasar por cuestión de tiempo. Son patologías, entonces, ¿no? ¿Cómo diferenciar una radiografía normal de una neumonía, de un neumotórax, de una atelectasia? Es lo que vamos a aprender hoy día, pero fundamentalmente cómo diagnosticar que estas condiciones clínicas nos desarrollen una insuficiencia respiratoria. Rápidamente vamos a revisar algo de concepto de errores diagnósticos. Otro concepto de la medicina moderna es el
PECILI, que le vamos a explicar ahora. Los tipos de insuficiencia respiratoria, que son tipo 1, 2, mixta, pero también otros hablan de una clasificación tipo 3 y tipo 4. ¿Cómo manejamos estos tipos de insuficiencia? ¿Es igual manejar una insuficiencia respiratoria tipo 1, 2 o una mixta? De una 3 y una 4, eso también lo vamos a ver. Y rápidamente la terapia, la oxigenoterapia. ¿Cómo manejamos estos tipos de insuficiencia respiratoria? Cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi, cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Vamos a ver esto en forma muy resumida, muy conceptual, muy básico para las necesidades que ustedes van a tener en el internado. Este artículo me pareció súper interesante el año pasado, de 2025, es explorando el lado oscuro de la luna, errores diagnósticos en los pacientes críticos. O sea, tener un paciente que ingresa por emergencia, tener un paciente en piso, que su vida está comprometida, nos obliga a agudizar más nuestra capacidad diagnóstica. Y dentro de este artículo figura, que fue escrito por Andrés Valentín, Had Platten y Martin Dancer, hay un pensamiento que la parte inicial del artículo dice, ¿no? Las tres cosas más importantes en la medicina clínica son el diagnóstico y el diagnóstico. O sea, no vamos a poder avanzar en un paciente si no tenemos claro qué cosa estamos manejando. Si bien es cierto, en la emergencia, como estamos viendo hasta ahora, a veces no hablamos mucho hablamos más de problemas que de diagnósticos definitivos. El buscar la causa que desencadenó la patología que pone en peligro la vida del paciente es muy importante para el manejo y el futuro del paciente. Y esto lo escribió el doctor Martin Tobin, que es un maestro, un gran médico, un PhD en ventilación mecánica, que ha escrito muchos textos de medicina intensiva. Es un médico americano, pero que ya lo hemos tenido varias veces en el Perú y que nos ha dado charlas brillantes sobre la medicina clínica, la conducta cómo diagnostica el médico también. Entonces, este es que nos diga él que el diagnóstico, o sea, nunca debemos cansar de buscar si estamos ante una patología. Estamos completamente seguros y siempre hacer como vamos a ver ahora, una secuencia que lo establece en esta tabla, que no he tratado de resumirla, de diferentes estrategias, cómo equivocarse lo menos posible. En vuestro hospital, en vuestro servicio, con los especialistas que trabajen ustedes, en el internado, cuando estén haciendo internado, van a tener que hacer lo siguiente. En primer lugar, ustedes están en etapa de educación y entrenamiento, y por eso tenemos esta charla. Hay que revisar los casos relacionados a la práctica del día a día. Siempre haber uno o 2 días a la semana revisar los casos que tenemos en el servicio. Buscar siempre la cultura de seguridad, o sea, la bioseguridad con esto de las infecciones gérmenes multiresistentes. Tenemos que auditoría de la performance de la capacidad diagnóstica y revisión de los resultados de necropsia. Muy pocas necropsias hacemos en el Perú. Comunicación con los equipos de trabajo y compartir habilidades o sea, hoy día justamente estamos haciendo las prácticas y insistíamos en que la intubación, la colocación de la máscara laringea, quizás la cándula orofaringea necesita solamente el médico, pero en general trabajamos en equipo, con otros médicos, asistentes, otros médicos residentes, inclusive la enfermera nos puede ayudar mucho. Y en relación al sistema de salud y al equipo, estos son aspectos muy importantes. En relación al enfoque individual, ¿qué debo hacer yo? La atención de los costos de impacto de los sesgos cognitivos, que ahorita vamos a hablar qué es eso de los sesgos cognitivos, el entrenamiento en el raciocinio diagnóstico y eliminación de sesgos, y comprender las limitaciones del enfoque sindrómico. Una vez que este es a través para analizar que un sistema de salud y un equipo trabajen en forma eficiente, y esto cuando yo trabajo en emergencia, en un servicio definido, tengo que analizar todos estos aspectos. No puedo usar tratamientos tan costosos. Tengo que identificar inmediatamente condiciones que comprometen la vida, por eso le hacemos el ABCD. El ABCD nos permite identificar rápidamente si alguna de las funciones, vía aérea, ventilación, circulatorio, compromiso neurológico u otros, están presentes y pueden comprometer la vida. Tomar una buena historia clínica y un examen clínico minucioso y definir los síntomas más importantes y aquellos síntomas que pueden poner en riesgo la vida del paciente para hacer medicina preventiva. Debemos considerar el diagnóstico diferencial y no el diagnóstico infalible. Este artículo me parece súper interesante porque establece que
A veces los médicos tenemos un sesgo que creemos que lo sabemos todo, ya, sí, eso es una neumonía, sí, ese es un cáncer, y en nuestra experiencia hemos aprendido que uno tiene que ser muy modesto, a pesar de lo mucho que uno ha leído, a pesar de la mucha experiencia que uno tiene que decir, bueno, a mí me impresiona por estos datos clínicos, estas imágenes, esta es mi percepción diagnóstica, yo haría el diagnóstico diferencial con tales. Y así intercambiar información con sus colegas. Siempre hay uno en el grupo que domina más cardio, otro endocrino, otro le gusta la inmunología. Y esa conversación siempre es saludable porque nos permite actualizar nuestro conocimiento. Entonces, luego que te hago el diagnóstico diferencial, ordeno las pruebas diagnósticas de la primera o segunda causa más probable que yo piense que tiene mi paciente y defino un plan de trabajo, tanto diagnóstico, y si pienso que la vida del paciente está en peligro, inicio tratamiento con la sospecha clínica, que es lo que mayormente hacemos en medicina intensiva y en emergencia también. Entonces, ¿por qué nos equivocamos los médicos? Muchas veces porque la gravedad del paciente es muy severa, porque hay síntomas atípicos, las presentaciones a veces son inespecíficas y no las sospechamos. A veces porque no se pueden tener antecedentes médicos por el estado de compromiso de conciencia del paciente o la ventilación mecánica. Y mire que esto es muy importante, las desventajas socioeconómicas y la baja alfabetización. Por eso que los sistemas de salud tienen que mejorar. Tiene que mejorar porque necesitamos atender a una población que necesita la educación también, pero necesitamos mejorar para que nosotros los médicos tengamos más tiempo de conversar y no hacer la consulta en 2 minutos, 5 minutos y chao, le doy la receta y se va el paciente. Y no tenemos una conexión humana, de dedicación, de preocupación sincera por la enfermedad del paciente. Y los riesgos, acá está, los factores cognitivos. Un error cognitivo común incluye sesgo de anclaje. Es decir, a mí me parece la primera impresión que esto es una neumonía. El sesgo disponible, bueno, para cualquier diagnóstico que fácilmente vienen a la mente. Es decir, yo he visto muchas infecciones, por lo tanto sí me parece neumonía, pero ¿y si es una hemorragia alveolar? ¿Y si es una enfermedad intersticial autoinmune o una diseminación hematógena de un cáncer? Entonces, uno siempre tiene que preguntarse, ¿y este cuadro clínico con estas radiografías, qué cosa puede ser además de el cierre prematuro? O sea, una vez que termino, pienso en diagnóstico, le doy tratamiento y ya no vuelvo a analizar más. Y la idea es que tengo que, en el seguimiento, volver a analizar el sesgo de confirmación, que se confirme pues realmente si fue neumonía que se cultivó en sangre, que se cultivó en esputo, que se cultivó en el empiema que pudo tener. Y mientras, miren ustedes, buscar información que respalde eso, que descartan hallazgos contradictorios. El exceso de confianza o las brechas de conocimiento no reconocido también pueden influir. Si no sé, el médico tiene que seguir aprendiendo. Si ustedes revisan el New England Journal of Medicine que sale semanalmente, el Massachusetts General Hospital, todas las semanas presentan un caso y todos le discuten los residentes, los asistentes, los patólogos, de tal manera que tiene una capacidad diagnóstica y sería bueno que lo revisen. Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno. La conclusión es que si yo quiero hacer un buen tratamiento, tengo que evitar los sesgos, que no necesito que lo aprendan de memoria, pero el que yo sé mucho, ese tema ya lo vi, sí, ese yo he visto casos igualitos, ¿no? A pesar de eso, preguntarse, ¿qué otros diagnósticos podría tener el paciente? Y preguntar, ¿y se confirmó que tiene realmente un proceso de neumonía viral por COVID? ¿Se demostró que realmente tiene un linfoma pulmonar? ¿Se demostró que realmente tiene un Guillain-Barré? ¿Cuáles son las pruebas que tiene? Muchas veces hemos visto pacientes que tenían historia de hemoptisis por años y tratamiento de TB por 2 años, y al final lo que tenían era una estenosis mitral, o lo que tenía una hemorragia alveolar por una hemosiderosis pulmonar. Bueno, muchos años de vista hemos visto en medicina interna, y tenemos que ser honestos y humildes de que seguimos aprendiendo, y que siempre hay que preguntar, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología? Se ha confirmado y hacer un seguimiento, inclusive cuando se va de alta el paciente, se le atendió rápidamente, se hicieron las pruebas rápidamente, se le dio tratamiento tempranamente, que la evolución del paciente fue favorable y pudo ser mejor, de tal manera que eso sea realmente una medicina basada en la experiencia más que de la evidencia. Las dos se complementan, pero la experiencia no se imagina. Lo importante es que cuando ustedes estudien, examinen a su paciente, hagan una buena historia, esa medicina basada en la experiencia le da algunas conductas automáticas, que es lo que yo quiero que hagan, desarrollen ustedes en el curso nuestro, pero siempre con ese deseo de seguir aprendiendo. ¿Y qué otra cosa puede ser? ¿Y por qué no responde a tal tratamiento? Entonces, esas preguntas múltiples que siempre nos hacemos puede ser el origen de una investigación, pero en general para beneficio de nuestro paciente.
vamos a entrar ahora sí de lleno a la insuficiencia respiratoria, porque hay que hacer un buen diagnóstico de la insuficiencia respiratoria para saber manejarlo. Entonces, a ver, ¿cuáles son los músculos más importantes para la inspiración? Estimados alumnos, a ver, un voluntario. Vamos, rapidito, antes que se duerman. ¿Cuáles son los músculos más importantes para la inspiración? Cuando uno toma aire. ¿Cuáles son los músculos más importantes? El diafragma. El diafragma. ¿Cuáles son los músculos más importantes en la expiración? En una respiración normal, ¿cuáles son los músculos más importantes en la expiración? ¿Algún voluntario, por favor? Conteste nomás. Los intercostales, doctor. Ya. Generalmente una respiración normal es un procedimiento pasivo, en donde, por ejemplo, si yo uso músculos accesorios, usualmente la inspiración es contracción 90-95% del diafragma, pero también son, cuando hay insuficiencia respiratoria y uso músculos accesorios, los intercostales externos, el estereocrinomastoideo, el pectoral mayor, bueno, estos son otros músculos que acompañan inclusive al cerrato para aumentar el diámetro de la caja torácica, pero eso no se usan durante una inspiración normal. Entran a taller cuando hay, y ustedes lo ven, el esternocleidomastoideo, cuando el paciente hace uso de músculos accesorios. Entonces, los pectorales mayores, pero esto usualmente no funciona. De igual manera en la expiración. La expiración es un proceso pasivo, que ustedes ahorita están respirando, el diafragma se contrae y se relaja, casi no usan otro músculo, pero relajación del diafragma es la expiración, pero cuando hay una expiración prolongada, un trabajo respiratorio en un paciente con asma, por ejemplo, los intercostales internos, los rectos anteriores, el transverso, el oblicuo, para escuchar esa expiración con sibilante. Eso es porque el tórax está haciendo una expiración prolongada debido al broncoespasmo, que tiene un asmático, un EPOC. ¿Por qué al producirse una lesión en caja torácica ingresa aire al espacio pleural? ¿Alguien me puede decir? Por la presión negativa, doctor. Muy bien. Realmente está correcta la respuesta, pero habría que modificarla un poquito. Lo que hay que decir es que en el espacio pleural hay una presión, no hay presión negativa. Lo que hay es una presión menor que la atmosférica. 5 milímetros menos que la presión atmosférica. O sea, si no, a nivel atmosférico hay 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, si estamos a nivel del mar, en la pleura tendremos pues 755. Es una presión menor que la atmosférica y por lo tanto genera una gradiente e ingresa aire. La presión negativa, el concepto de presión negativa es fundamentalmente relacionada a la atmósfera. No existe el concepto de la presión es siempre positiva, pero en este caso, como hay una gradiente y eso separa la pleura del medio ambiente, hay una presión negativa desde el punto de vista, por ser menor que la atmosférica, y porque genera un efecto de succión, ¿eso es cierto? Entonces, eso está claro. Es la presión menor que la atmosférica. Durante la inspiración y expiración con disnea, ¿se modifica la caja torácica? ¿Qué me dicen mis chicos? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Se modifica la caja torácica en la inspiración y en la expiración? ¿Alguna propuesta? Vamos. El objetivo de la pregunta es, sí, es cierto, durante la inspiración el diámetro antero, posterior y transverso se modifica, y durante la expiración igual, para poder aumentar el volumen durante la inspiración y durante la expiración disminuye de volumen de tal manera que sí, se modifica en sus diámetros la caja torácica, tanto el volumen longitudinal como transversal. No podemos dejar de mencionar que el sistema nervioso es el que regula todo esto que ustedes están respirando ahorita, y lo hacen en forma automática, ni se dan cuenta. El sistema nervioso, la corteza cerebral, el hipotálamo, a nivel del bulbo y de la protuberancia, los centros de control respiratorio están controlando el PO2, controlando el CO2, controlando el pH, el líquido cefalorraquídeo de la sangre, de tal manera que establece un ritmo de frecuencia respiratoria que hace que esos nervios intercostales se inerven a los músculos respiratorios y se establezca una frecuencia respiratoria propia a cada uno de ustedes. Y a través de receptores pulmonares, de distensión,
de receptores proprioceptivos que tiene el músculo respiratorio, genera una frecuencia respiratoria que es propia para cada uno de nosotros dentro del rango normal. Entonces, más o menos es esto mismo concepto, en donde los quimiorreceptores centrales, el líquido cefalorraquídeo, miden en sangre el líquido cefalorraquídeo, el oxígeno, el CO2 y el pH, y a través de eso los cuerpos aórticos, los carotidios y el seno carotidio también regula la frecuencia respiratoria, y de tal manera que se establece algunas, vamos, condiciones fisiológicas de la respiración. Esto lo vamos a pasar rápido, pero es que sabemos ya nosotros que el aire inspirado tiene un oxígeno del 21%, 20.84. CO2 casi es ineligible, no hay mucho CO2 en el medio ambiente. El nitrógeno sí, 78%. Y de todas esas, de ese 760 milímetros de mercurio, ven ustedes la mayor presión en el aire alveolar es 500, en el aire, en este caso aire inspirado, del aire atmosférico es casi 600 milímetros de mercurio de nitrógeno y 159 de oxígeno. El nitrógeno, como vamos a ver más adelante, juega un rol muy importante también para mantener la patenticidad, que haya apertura alveolar durante la respiración. El aire traqueal, bueno, se humidifica un poco con el aire del sistema de humidificación de las fosas nasales, a nivel de la nariz, que funciona como un sistema de aire acondicionado y que da más o menos 47 milímetros de mercurio de humedad, estableciendo que las presiones en el área traqueal disminuyen a 713, donde sigue siendo el nitrógeno y el oxígeno los parámetros más altos. Esto genera la presión de oxígeno que ingresa a la tráquea y luego al alveolo. Se asume un concepto teórico de la que presión alveolar de oxígeno es 100, el CO2 es 40, el nitrógeno 500 y la presión de vapor de agua 47. Hacia aquí se dirigen los vasos de la arteria pulmonar, que está en sangre venosa, con 40 milímetros de oxígeno, ese 46 de CO2, ese es el pH, esta es la saturación en la sangre venosa de la arteria pulmonar, y cuando llega a nivel de los alvéolos, hay un intercambio activo permanente y la sangre arterial queda con presión arterial de oxígeno de 95, un CO2 de 40, pH 740, saturando 95%. Si nos damos cuenta, en términos prácticos, si la saturación venosa es 75 y la arterial, redondeemos, tiene 100%, realmente se consume, la sangre arterial en todo el organismo consume el 25% de oxígeno. Repito, si está saturando casi 100% y en la sangre venosa quedan 75%, en resumen, si consideramos esto una célula, a la célula le llega 100 milímetros de mercurio de oxígeno y la sangre venosa sale 75 como un promedio de todos los tejidos a nivel sistémico. Y como ven, el nitrógeno sigue siendo importante para mantener la patenticidad, que esté abierto el alveolo. La espirometría es el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Lo que tenemos que recordar de esta tabla es que nosotros nos manejamos a nivel, estamos respirando un volumen corriente a este nivel, pero vemos ustedes, casi 3 litros de aire están en el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, que permiten un intercambio permanente de oxígeno. La oxigenación no ocurre solamente durante la inspiración ni durante la expiración, no. Este permanente entrada y salida de aire donde se captura el oxígeno y se elimina el CO2, trata de mantener una concentración de oxígeno y CO2 a nivel alveolar como la que hemos visto anteriormente. 95 PO2, 40 CO2, pH 7.4, de tal manera que el intercambio de oxígeno, la hematosis es segundo a segundo, milisegundo a milisegundo. Es muy importante considerarlo. Si nosotros vamos a manejar la insuficiencia respiratoria con oxígeno, no debemos olvidar que el oxígeno es un medicamento y que puede tener efectos muy beneficiosos, pero también muy perjudiciales si uno no lo usa razonablemente. Dice, nada, para hacer el juego, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Eso también es cierto, ¿no? El oxígeno puede ser muy bueno, pero cuando hay hipoxia e hiperoxia puede ser dañino. Es una droga, por lo tanto tenemos que hablar con esos efectos colaterales. Y en términos prácticos tenemos acá el nivel de oxígeno, la mortalidad. Vean ustedes cómo cuando hay hipoxia,
Puede producirse una vasoconstricción pulmonar para distribuir la sangre de las zonas inflamadas a las zonas sanas. Puede haber una muerte celular y falla orgánica, o sea, el proceso inflamatorio de un cuadro séptico genera distrés respiratorio porque produce lesión alveolar. Puede haber muerte celular y falla orgánica. Y disminuye el aporte de oxígeno, claro, si el pulmón está enfermo y hay hipoxia, el aporte de oxígeno a los tejidos está disminuido. Pero vean ustedes el otro concepto importante de este cuadro. Demuestra que la hiperoxia también es dañina. Y motivo por el cual cuando el paciente está con severa insuficiencia respiratoria, le ponemos máscara de reservorio, 100%, y empieza a saturar mejor y dice, ¿para qué lo voy a intubar? Bueno, pues debe intubarlo porque tengo que bajar esa fracción inspirada de oxígeno de 100% a menos de 60, 50, 40, para que ese oxígeno, esa hiperoxia, no genere más injuria pulmonar. El oxígeno libera radicales libres de oxígeno y por lo tanto lesiona el endotelio. Disminuye el gasto cardíaco y el volumen sistólico, porque si hay un exceso de oxígeno y hay injuria pulmonar, el exceso de oxígeno también es dañino. Hay un aumento de la producción de oxígeno de especies reactivas como radicales libres, una vasoconstricción coronaria y periférica. Entonces, tenemos que tener cuidado con la hipoxia, que es lo que vamos a ver en la mayor parte de insuficiencia respiratoria. Pero al darle tratamiento, ¿no?, debemos evitar la hiperoxia. La hiperoxia también es dañina, no debemos tener menos de 200 milímetros de mercurio, es mejor, 150, 180. Y luego regular la fracción inspirada para mantener una saturación entre 89, 90, 94, que es lo que siempre se recomienda. Para reforzar la hiperoxia, produce vasoconstricción inducida por la hiperoxia, lesión endotelial y citotoxicidad directa. Puede haber muerte de los neumocitos, neuronal y muerte de los miocitos. Esto disminuye el flujo sanguíneo cerebral, resistencia vascular pulmonar, el flujo sanguíneo coronario, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca. Como pueden ver, los efectos sistémicos de la hiperoxia son tan deleterios como la hipoxia. Entonces, esto del 2022, el doctor Thomas hace esta gráfica, me pareció súper interesante, la consiguió el doctor Hermenegildo y me la ha prestado para pasársela a ustedes. Un dato muy interesante, pues ya vamos entrando de lleno a la insuficiencia respiratoria. Además del control del sistema nervioso central, de la función respiratoria, la importancia de la hipoxia y la hiperoxia, que siendo ambas pueden ser tan dañinas una como la otra, y en este caso, el enemigo silencioso, para algunos, el 80% de autores lo considera que sí existe, pero hay un grupo que todavía se resiste a aceptarlo. Pero lo que sí ha visto es que cuando hay una falla hipoxémica, eso genera que el centro respiratorio trabaje mucho más, y si no se controla este esfuerzo, incrementa el daño pulmonar y diafragmático. Eso quiere decir que si yo dejo mucho tiempo a frecuencias respiratorias altas, con gran trabajo respiratorio, y eso es lo que se vio en el COVID, además, este concepto desapareció en la época del COVID, pero que es válido para cualquier paciente con insuficiencia respiratoria. Cuando hay hipoxia, hay inflamación, como hemos visto, genera un alto esfuerzo inspiratorio, más trabajo respiratorio, por lo tanto, aumenta la presión transpulmonar, o sea, la presión a nivel entre el alveolo y la pleura y la caja torácica. Ese aumento de la presión transpulmonar aumenta la lesión pulmonar. Al producir sobredistensión, esa inflamación de los alveolos genera que ya no se produzca suficiente surfactante y el paciente durante inspiración sobredistiende el alveolo y como no hay surfactante, durante la expiración se colapsa el alveolo. Se sobredistiende y se colapsa. Esa tracción de la elastina del tejido alveolar por ese gran trabajo respiratorio que a veces hemos visto en los pacientes con COVID, genera un fenómeno que se llama PSILI, y es Patient Self-Inflicted Lung Injury, o sea, injuria pulmonar infligida o autoinfligida. O sea, el paciente se lesiona el pulmón por ese gran trabajo respiratorio. Conclusión, tenemos que, si hay un gran trabajo respiratorio, tenemos que disminuirlo, con cánula, con Venturi, con cánula de alto flujo, o intubación, etc. Tenemos que tomar una decisión porque el PSILI es un elemento que aumenta la lesión en el pulmón, además del proceso inflamatorio que lo desencadenó. La neumonía viral, con un gran trabajo respiratorio, se lesiona más. Una neumonía bacteriana, igual. El neumotórax que acabábamos de ver,
Si no corregimos eso, se genera un proceso inflamatorio que puede terminar que el pulmón inclusive puede quedar atrapado. Muy bien, el objetivo del soporte no invasivo no es solo oxigenar, sino interrumpir este ciclo, círculo vicioso de inflamación, hipoxia, gran esfuerzo, aumento de la presión transpulmonar y el efecto PESILI, que es una sobredistensión, y el péndulo, que el péndulo se refiere a la distensión y colapso, distensión y colapso. Bien. Entonces ahora sí, mis queridos amigos, luego de esta... Yo siempre me gusta conversar sobre estos aspectos porque el diagnóstico correcto es importante. Algunos aspectos fisiopatológicos de la medicina moderna también ustedes tienen que conocerlo. No solamente la neumonía produce inflamación por el germen que produce pus en el caso de una neumonía neumocócica, que es la más frecuente, que es la que hemos visto en la radiografía al inicio, o una neumonía viral, que es más intersticial. Pero definitivamente esa lesión generada por una neumonía bacteriana o neumonía viral, al generar gran trabajo respiratorio, va a generar el efecto PESILI. PESILI. Injuria pulmonar inducida, autoinducida por el esfuerzo. Es insuficiencia respiratoria. Es la incapacidad del aparato respiratorio de generar una buena concentración de oxígeno y de CO2. O sea, un intercambio de oxígeno y de CO2 apropiado. Y se considera que una presión de oxígeno menor de 60 es una insuficiencia respiratoria y un CO2 de 50 o mayor de 50 es también causa. El diagnóstico de esto es clínico, pero con confirmación gasométrica. El paciente que tiene insuficiencia respiratoria puede estar en urgencias, en cuidado intensivo, en UCI o cuidados post-UCI, en el quirófano inclusive, ¿no es cierto? Emergencia, UCI, post-UCI, o en la fase prehospitalaria, puede ser interhospitalaria, generar una descompensación durante el transporte al hospital, al departamento de emergencia o en las salas de hospitalización. Entonces, el concepto del manejo del paciente crítico y de nuestro curso está establecido por eso. No solamente se ven pacientes en emergencia, se ve paciente en recuperación, se ve paciente en piso, se ve paciente en prehospitalario, y eso es más realmente el emergenciólogo debería preocuparse de desarrollar la medicina prehospitalaria para que lleguen menor cantidad de pacientes a las emergencias. Eso no se ha desarrollado bien en nuestro país. Esto está totalmente desorganizado, o sea, quieren organizarlo, pero hay muy intereses personales de dedicarse un poco más a la medicina hospitalaria y no a la prehospitalaria. Y en nuestro país tiene severas incapacidades económicas y de organización para mejorar nuestro sistema de salud, pero espero que con el siguiente gobierno Dios nos ayude y podamos tener un sistema de salud adecuado. Insuficiencia respiratoria. Ahora sí, entremos. ¿Cuántos tipos hay? 3. 1, oxigenatoria. 2, ventilatoria. Y mixta. Esa es la calificación más conocida, más utilizada. La tipo 1 oxigenatoria. Veamos. Esa tipo 1 oxigenatoria, la fisiopatología, es porque hay un trastorno de ventiloperfusión, o sea, los alveolos que se ventilan y la arteria pulmonar que lo irriga, se produce un proceso inflamatorio que genera un trastorno de ventilación-perfusión. Pero si este trastorno de ventilación-perfusión es muy severo y no deja que haya por lo menos un intercambio parcial de oxígeno de la sangre, de la arteria pulmonar en el pulmón, ya no hay respuesta a concentraciones bajas de oxígeno y se habla de un shunt pulmonar. Así, parte de la sangre venosa que viene de la arteria pulmonar no se oxigena. Mi conclusión genera un shunt. Y por eso es que la presión arterial no es 100 milímetros de mercurio, es 95, 98, porque hay mezcla de sangre a nivel coronario y a nivel pulmonar también. Trastorno de la difusión no se considera una causa importante de la insuficiencia respiratoria tipo 1, pero como pueden ver aquí hay un problema de pulmón. Ese es un intercambio de oxígeno normal. En esta gráfica, la sangre venosa que llega a los alveolos se oxigena en ambos lados y sale la sangre arterial bien. Esta es una ideal. Pero vean ustedes en la otra gráfica. Tienen una patología respiratoria, llega la sangre, no se oxigena bien, ¿cierto? No se oxigena bien, pero esa heterogeneidad de un grupo de alvéolos con el otro, al mirar la mezcla, puede salir normal. Puede salir normal porque el área de patología no es muy intensa, no es muy extensa, y por lo tanto la oxigenación es adecuada.
Y por último es cuando este es un trastorno de ventiloperfusión, llega a ser sangre arterial y responde a concentraciones bajas de oxígeno. Mientras que cuando hay shunt, aquí la sangre venosa no se mezcla por nada con el nivel alveolar porque hay un proceso inflamatorio severo, extensas lesiones a nivel alveolar y por lo tanto ocurre una hipoxemia severa debido al shunt intrapulmonar. ¿Cuál es la clínica de un paciente con hipoxia? Está agitado, sudoroso, taquicárdico. Puede desencadenar por la gran descarga de enérgica ante la hipoxia e hipertensión. Y entre la hipoxemia severa y persistente podría presentar un compromiso de conciencia, pero eso no es lo más frecuente. Lo más frecuente es los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, en un EPOC, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ante una hipoxemia severa el paciente no haga después de muchas horas un compromiso de conciencia, especialmente en los pacientes seniles, y puede llegar al coma. ¿Cuál es el diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1? Se caracteriza porque hay hipoxemia, el PO2 menor de 60, hipocapnia, o sea, el paciente piensa hiperventilar ante la hipoxia y barre el CO2. Esa hipoxemia con hipocapnia es característica de la insuficiencia respiratoria tipo 1, en donde la gradiente alveolar arterial está incrementada, es decir, hay algún factor en el alveolo que impide que la sangre arterial llegue a oxigenarse adecuadamente y por lo tanto genera una gradiente alveolo arterial. Entonces, tipo 1, hipoxemia. ¿Pero qué caracteriza la de tipo 1? Esta lesión pulmonar. La tipo 1 siempre tiene una lesión pulmonar. Escalofrío, fiebre, dolor torácico, crepitantes, infiltrable. Aquí hay un área del pulmón donde el paciente no va a oxigenar adecuadamente, pero vean ustedes, el resto del pulmón puede, en un paciente joven, tener una neumonía y no tener hipoxia. Pero si esa capacidad de mecanismos de compensación son insuficientes, con esta neumonía un paciente anciano hace una hipoxia. Insuficiencia respiratoria tipo 1. Pero el primer mecanismo para la hipoxemia es la hiperventilación. Y lo vamos a ver ahora por qué. Una neumonía bacteriana. Un paciente con asma también es otro tipo de insuficiencia respiratoria tipo 1. Miren ustedes, está con broncoespasmo, casi no hay infiltrado alveolar, pero usualmente el asmático y el EPOC descompensado, especialmente el asmático, tiene broncoespasmo y hay atrapamiento de aire, a diferencia de la neumonía donde hay uso de músculos inspiratorios, esternocleidomastoideo, usa más los rectos anteriores para una expiración prolongada. Y si el PO2 cae, el CO2 disminuye en tipo 1, pero si el broncoespasmo es persistente, el CO2 se hace normal en algún momento y después van a tener ustedes una PO2 bajo y un CO2 alto. Y esa es una insuficiencia respiratoria tipo mixta que podría llevar al paciente a una asma casi fatal, que necesita nebulización, corticoides, nebulización continua, corticoides, adrenalina, para poder romper el broncoespasmo. Y ocasionalmente, con esa radiografía, sospechando que un proceso viral puede haber desencadenado, termina el paciente en ventilación mecánica y para romper el broncoespasmo usábamos ketamina, usamos midazolam, pero lo más interesante es que un asma casi fatal, o sea, hay un broncoespasmo severo, casi se torna silente a veces ya, porque no ingresa aire y no puede expirarlo. Ese paciente puede ir a un asma casi fatal y un asma casi fatal, o sea, severo, que no rompe el broncoespasmo con corticoides, con nebulizaciones continuas, con hidratación, con antibióticos para el micoplasma, etc. El paciente puede necesitar intubación, pero fundamentalmente llamar al anestesiólogo para que le coloque anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios para el asma son salvadores de vida cuando hay un estado asmático grave, un asma casi fatal, en donde el pulmón ya no se escucha, el paciente se torna cianótico, fatigado. Y no se escucha. Y entonces ese paciente hay que llamar al anestesiólogo, meterlo a máquina de anestesia y eso puede salvarle la vida. Vean ustedes más, el compromiso alveolar es tipo 1, o sea, el edema, el compromiso de los pulmones con un proceso inflamatorio, sea neumonía bacteriana o viral o tuberculosis, edema pulmonar cardiogénico o el distrés respiratorio que conversábamos ahora como vía final común de los procesos inflamatorios sistémicos, generan vean ustedes una embolia pulmonar, donde acá está hiperclaro porque la embolia está obstruyendo un vaso acá
y aquí se ha congestionado. Una vasoconstricción pulmonar hipóxica donde lleva la sangre de aquí a acá y se congestiona un poco. Acá está en este caso una angiotomografía donde se ve un trombo gigante en la rama derecha de la pulmonar y que explica ese signo de Westermarck en la embolia pulmonar. Puede haber infarto pulmonar, también embolia pulmonar submasiva y masiva. Son causas de compromiso pulmonar con insuficiencia respiratoria tipo 1 hasta ahora. Una hemorragia, un distrés respiratorio, un paciente que tiene trauma, un paciente que tiene un shock séptico severo, puede desarrollar por liberación de citoquinas y enzimas y de sustancias inflamatorias un proceso a nivel alveolar que disminuye la cantidad de surfactante y por lo tanto genera un proceso inflamatorio donde hay abundante material proteínáceo rosado en el alveolo que produce una hepatización del pulmón. Y eso es injuria pulmonar distrés respiratorio. Es la vía final común de muchas enfermedades, neumonías virales, neumonías bacterianas, shock séptico de foco abdominal, respiratorio, etcétera, puede dar distrés respiratorio por liberación de citoquinas. Todo esto es insuficiencia respiratoria tipo 1, donde el problema fisiopatológico es un trastorno de ventiloperfusión o un SHANT. Ventiloperfusión responde a bajas concentraciones de oxígeno y el SHANT no responde a altas concentraciones de oxígeno. Hemorragia pulmonar. Un paciente con vasculitis, un Wegener, un lupus, puede hacer una vasculitis pulmonar, neumonitis lúpica y haber hemorragia alveolar como esto. El COVID es una patología que aquí en nuestro país, en el mundo, ha sido una experiencia no muy grata, pero que se ha visto que hay un proceso inflamatorio en bilateral, generalmente en vías esmerilado, y que puede llegar a simular un cuadro de influenza. O sea, al final, realmente todo esto son patrones intersticiales que terminan en un distrés respiratorio si no se controla, en donde hay broncograma aéreo. El distrés respiratorio se caracteriza porque hay broncograma aéreo en las regiones posteriores especialmente. Entonces, ante la insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxemia, el tratamiento es oxígeno. Muy bien. Recomendación fuerte. No sugerimos oxígeno si la saturación está más de 96. Recomendación de no sugerir. Nosotros sugerimos no dar oxígeno si la saturación está entre 90 y 92. Pero aquí hay una recomendación. Nosotros no iniciar oxígeno si la saturación está entre 93 o más. Esto es un concepto muy importante porque a veces hemos considerado 94, 93 de saturación, pero lo más importante es, ¿está usando sus músculos accesorios? Pregúntense siempre. Siempre cuando no exista signo de trabajo respiratorio importante, ¿no? Entonces, nuevamente, por ejemplo, aquí cuando habla de que no damos oxígeno, especialmente a los pacientes, no iniciar oxígeno es más del 96 cuando tienes un paciente coronario, por ejemplo. Pero tener cuidado porque más de 96 o 100% va a tener sangre arterial, sangre con oxígeno libre y va a poder ser tóxico también. ¿Cómo damos tratamiento de la insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica? Tenemos todavía unos 20 minutos más. Tenemos los sistemas de bajo flujo, la cánula de oxígeno, la máscara simple de oxígeno, la máscara de oxígeno con reservorio y los sistemas de alto flujo como el sistema de Venturi. Repito, sistema de cánula binasal, máscara simple de oxígeno y máscara con reservorio. Y además una máscara con sistema Venturi. La cánula binasal es conocida por todos ustedes, pero hay que colocarla bien. Entra siguiendo la curvatura de las fosas nasales en la base de las fosas nasales y se enrolla a través de la oreja y se fija acá en el cuello. Tiene que estar un aire humidificado, muy bien humidificado, y eso me permite respirar mejor. En teoría, los conceptos teóricos es que con 1 litro vamos a tener 24%. Usted la curva, tiene que estar la curva hacia adentro para no irritar las fosas nasales. Y puede llegar a 5 litros 40. 24, 28, 32, 36, 40. En este caso de 4 en 4. Desde 1 a 5. Cuando un paciente está con cánula binasal y no mejora clínicamente la saturación, si le ponemos 5 litros y sigue saturando bajo, 80, 82, con gran trabajo respiratorio, no nos queda otra cosa que pasamos a máscara más reservorio. Eso lo hemos conversado ya, pero cuando tengamos hipoxemia refractaria, ¿sí? No responde a 5 litros por cánula binasal, hipoxemia refractaria. Porque si responde, quiere decir que tiene un trastorno de ventiloperfusión desde el punto de vista fisiopatológico. Pero si no responde con 5 litros de oxígeno, tiene una hipoxemia refractaria y probablemente sea
asociado a un tipo de shunt que hemos conversado ahora, que la sangre no llega a oxigenarse adecuadamente. Pero esta máscara de reservorio, además que tiene que conectarse a una fuente de oxígeno, se conecta a una fuente de oxígeno, se llena la bolsa y el paciente respira. Ven ustedes cómo se conecta la fuente de oxígeno al paciente. Pero acá hay un dato muy interesante. Esta máscara tiene dos válvulas y una válvula aquí. Esta está conectada, esta válvula está conectada a la bolsa, al reservorio. Y cuando el paciente inspira, jala oxígeno de la bolsa, se cierran estas válvulas, y cuando él expira, se cierra la bolsa y expira por las paredes laterales. Toda máscara más reservorio debe tener 3 valvas. Si tiene una sola, está fallando. Le va a dar concentraciones más bajas de oxígeno, 90, 95 milímetros de mercurio de oxígeno, y tal manera que es muy importante que funcionen las 3 válvulas. Hipoxemia refractaria cuando usamos esta máscara, porque no responde a concentraciones bajas de oxígeno. Tiene que ser conectado a un humidificador. Y en resumen, ante esta insuficiencia respiratoria tipo 1, donde característicamente tiene lesión pulmonar y que genera hipoxemia fundamentalmente, con gradiente alto, con hipocapnia porque hiperventila, el PO2 menos de 60 con 0,21, iniciar cánula binasal hasta 6 litros. Si el PO2 llega a 70 milímetros de mercurio y saturan a 88, 99, y hay mejoría clínica, sí, observamos más. No hay una insuficiencia hipoxémica severa, pero sí una insuficiencia respiratoria tipo 1, que responde a un probable trastorno de ventiloperfusión, porque si tolera con 6 litros, está mejorando la oxigenación, y si no mejora, tenemos que usar máscara de reservorio. Y esto implica estar en una hipoxemia refractaria. Y hay que ver y referenciar a este paciente a un centro que disponga de ventilación mecánica, porque el testar con máscara de reservorio obliga a evaluar el uso del ventilador mecánico. Y si usa máscara de reservorio y el paciente tiene edema pulmonar, podría uno darse el lujo de manejarlo con furosemida, con morfina, y probablemente no necesitar ir a un centro de ventilación mecánica, si es que se logra controlar, pero ocasionalmente el paciente con edema pulmonar, y peor si hay una enfermedad coronaria, tiene que ser intubado tempranamente. Entonces, además de la cánula binasal, tenemos la cánula de alto flujo, que vamos a ver ahora también un poco más de detalle, en donde te recibe un aire al 100% humidificado y caliente, y eso mejora el trabajo respiratorio. Vamos a ver. Sigamos. Otra forma de administración de oxigenoterapia es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva es un ventilador conectado a uno de esos sistemas: máscara, total face, nasal pillow, máscara nasal. Entonces, el más conocido en Europa es el helmet. No hay muchos sitios que usen el resto, pero sí la máscara, y es importante conocerlo. Bien. Luego acá tenemos, ¿no?, un sistema de humidificación importante para la ventilación domiciliaria. Bueno, ¿cuáles son los efectos fisiológicos de respiración no invasiva en adultos? Cada vez hemos visto esto del PECIL. Mientras más trabajo respiratorio, más lesión, autolesión. Y definitivamente el soporte respiratorio no invasivo sigue más o menos la secuencia que hemos conversado: cánula, máscara de reservorio, ventilación mecánica, cánula de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, dependiendo del cuadro clínico. Es importante que, si bien es cierto, la cánula nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva y el CPAP en pacientes con falla respiratoria hipoxémica es una indicación, hay que tratar de encontrar el mecanismo fisiopatológico porque aparecen otras manifestaciones. Con estudio de manometría esofágica, no voy a entrar en detalle de eso. Entonces uno tiene que definir si le ponemos ventilación invasiva o cánula de alto flujo. Para algunos es mejor uno que otro. El BNI descarga el trabajo muscular y la extensión, pero transfiere esa carga al parénquima pulmonar. Entonces eso es muy importante. Siempre la ventilación invasiva, el cánula de alto flujo, el CPAP son opciones que se han estado discutiendo en los últimos años y que van a mejorar la oxigenación. La cánula de alto flujo.
genera lavado intenso, volúmenes altos de oxígeno, generan lavado, eliminación del CO2. Mejora el PAFI también, y el mecanismo del PIP, en sí PAFI venir recluta zonas dorsales y mejora el mismatch ventiloperfusión. Bien, hasta aquí hemos hablado con insuficiencia respiratoria tipo 1, compromiso del pulmón, cánula, si hay hipoxemia, cánula, si no mejora, máscara metabólica, si no mejora, cánula de alto flujo, si no mejora, ventilación invasiva o invasiva. Fundamentalmente hay el trastorno de ventiloperfusión o shunt. Hay gradiente bilateral alto, hay hipocapnia muchas veces, y eso es muy importante. Tipo 2. Aquí el problema es más diferente. Aquí el problema del paciente es más bien hipercapnia, porque hipoventila, hipoxemia, en donde realmente no hay problema pulmonar, como vamos a ver ahora. La gradiente arterial es normal. El control, aquí, ¿dónde está el problema? La madre del cordero en el sistema nervioso, un ACV hemorrágico, un infarto de tronco, una mielitis transversa, una polineopatía o enfermedad de Guillain-Barré, una polimiositis, un hipotiroidismo. Bueno, todas estas enfermedades del sistema nervioso hacen que el paciente hipoventile. El pulmón está normal, por eso la gradiente es normal, y retiene CO2, y el retener CO2 aumenta el CO2 alveolar y disminuye la presión alveolar de oxígeno, generando hipoxemia. Causas de insuficiencia respiratoria tipo 2 asociada a hipoventilación, porque el centro respiratorio no está respondiendo adecuadamente, el desorden vascular cerebral, sobredosis de sedantes, TEC grave, coma metabólico, el ELA, esclerosis lateral amiotrófica. O sea, aquí el problema no es el pulmón. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2, y así tenemos que aclarar bien, es cuando no hay lesión en el pulmón. El pulmón está en el centro de control de la respiración. ACV, sobredosis de sedantes, TEC grave, coma, ELA. Ese es tipo, una insuficiencia respiratoria tipo 2, pura. Tipo 2, pura. Así le llamamos nosotros para diferenciarlo. Y el otro tipo de insuficiencia respiratoria, en este caso las polineuropatías y Guillain-Barré miopatías por lesión de la enfermedad neuromuscular generan hipoventilación y tipo 1. Por ejemplo, en estos pacientes, muchos de estos pacientes, especialmente los miastenias, las miopatías, la sección medular, el paciente está despierto. ¿Y cómo sé que necesita ventilación mecánica? Entonces se hace una prueba del conteo. Cuente usted del 1 al 20. Rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Pero los pacientes que tienen enfermedad neuromuscular, enfermedad del sistema nervioso central, por cualquiera, te dicen, cuenta del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y inspiran. O sea, no llegan a los 20 porque su capacidad vital está disminuida. Y si llega hasta 10, hay que vigilarlo porque puede necesitar intubación. Pero si llega solamente a 5, tiene el 20% de probabilidades de producirse apnea, ¿no? y poder perderse el paciente. Del 1 al 20. De 1 al 10, 50% de cavidad vital, alto riesgo, y de 1 al 5, alta probabilidad de tubo. Así como el Glasgow menos de 8 es tubo, un goteo del 1 al 20 rápido, que solamente cuente de 1 al 5 es alta probabilidad de tubo endotraqueal en paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2. También se puede hacer una prueba de la expiración. Dice, sópale usted, y usted pone la mano a 1 metro y debe sentir el aire del paciente, que está expirando para soplar hacia su mano. Llega hasta 1 metro, cañón. Pero menos medio metro, 50% de la capacidad vital. Y indudablemente que estos tipos de pacientes, su problema no es el pulmón, es la vía aérea, pérdida de la fuerza muscular, y por lo tanto no puede ser permeabilización de vía aérea con elevación frente-mentón, con elevación de mandíbula, elevación del mentón. Y este tipo de paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2 pura, su problema no es oxigenarlo, porque el pulmón está normal, le pongo máscara reservorio o cánula binasal y la oxigenación se va a normalizar. Su problema es el CO2, que puede llegar a 40, 60, 80, 150 y hacer narcosis por CO2. Y donde acá necesitan, como bien supondrán ustedes, si el sistema nervioso no puede controlar adecuadamente la función respiratoria, necesitamos colocarlo en un tubo o un resucitador manual para que funcione como diafragma, como una bomba aspirante impelente de la respiración. Y vean lo que hemos visto hoy día en la práctica, muchos de ellos, una máscara laringea, el tubo, el laringoscopio, el resucitador manual, etc.
Insuficiencia respiratoria tipo mixta. Aquí es bien interesante porque aquí ya aparecen las dos. Hay hipoxemia e hipercapnia. Las causas más frecuentes de esta es un trastorno de ventrículo de perfusión por la hipoxemia, shunt intrapulmonar por la hipoxemia, trastorno de difusión, pero hipoventilación sí, porque el volumen corriente disminuye, empieza a retener CO2 este paciente con insuficiencia respiratoria mixta. ¿Quiénes están en esta condición? El EPOC es lo más frecuente. Un paciente asmático, un paciente fumador crónico que ya tiene pulmones que está destrozado, porque el EPOC está asociado fundamentalmente al enfisema pulmonar y a la bronquitis crónica por el tabaco. Ven ustedes, acá no hay ni tractos pulmonares porque hay destrucción del parénquima. Ese parénquima normal y este es el parénquima de enfisema pulmonar. Mire cómo se ha hecho como panal, ¿no? Algunos están cianóticos, otros están rosados. Antes hacíamos la distinción de blue blotter, pink puffer, y al final existe una mezcla de estos dos pacientes y los EPOC. ¿Cómo oxigena un paciente con EPOC? El sistema de alto flujo, lo llamado sistema de máscara de Venturi. Alcanza un flujo, pero lo más interesante es que ¿por qué se llama de efecto Venturi o máscara de Venturi o sistema de alto flujo? Porque cuando ingresa, a ver, acá lo vamos a ver mejor, acá llega el oxígeno al 100%, llega a la máscara y el paciente lo toma. Pero vean ustedes esta ventanita, ¿no? Entonces, esta ventanita me permite mezclar el oxígeno al 100% para que no sea tóxico con una mezcla de oxígeno ambiental. Mezcla de 100% y oxígeno ambiental. Flex Tube 16 Lung. Bueno, acá vean ustedes. Esta máscara de Venturi tiene una valvulita que puede dar 50%, 40, 35, 31, 48, 34, o una sola puede darlo. Pero lo que necesito que ustedes fijen es que lo interesante de esta máscara es que nos da una FiO2 estable, más estable que la cánula binasal o que eh, otras modalidades de oxigenoterapia. Entonces, esta da un FiO2 fijo, que es más estable para los pacientes crónicos. Vean ustedes esta máscara de Venturi regulable. Acá, ¿y por qué se llama Venturi? Porque este sistema de acá tiene un pequeño orificio, que ese pequeño, al pasar oxígeno a alto flujo, porque así viene oxígeno al 100% por acá, genera un efecto succión, así se llama efecto Venturi, que jala oxígeno del medio ambiente. Hasta 50% del Venturi, no más de 50%, porque si es retenedor crónico se puede morir. El flujograma de retenedor de CO2. Tenemos un PO2 menor de 60 con 0,21, CO2 alto, cánula binasal hasta 6 litros, o máscara de Venturi 0,50. Ese 0,50 Venturi es una buena opción para un retenedor de CO2. Nunca dar concentraciones mayores de 0,50, porque el paciente que retiene CO2 crónicamente, su único estímulo para el centro respiratorio es la hipoxemia, y si yo mejoro la oxigenación abruptamente con más calma reservorio, estoy bloqueando la hipoxemia y el paciente va a hacer paro respiratorio y va a ser un problema adicional. Entonces, si no mejora, no usar máscara y pensar en ventilación no invasiva. Pero si mejora, observación. Máscara de no invasiva. Otros tipos de insuficiencia respiratoria, la perioperatoria tipo 3. Esta es una insuficiencia respiratoria que hablan algunos textos que habla de un paciente anciano que es operado de tórax o de abdomen y por lo tanto hay ilio. Y en el tórax hay disminución de la capacidad para toser, entonces necesita un cuidado minucioso. Y hemos tenido posoperados de cirugías complejas de todo esto con la idea de tener una insuficiencia respiratoria tipo 3. Y corregir después de la anestesia, calmarle el dolor, necesitar algunas drogas que provocan sueño, trastornos electrolíticos, corregirlos. Es una ira mixta que viene, sale de operaciones y pasa a UCI directo. Luego usted es como el paciente que está oxigenando excelente, sentado, viene y se echa, se empieza a agarrar el pecho, me siento bien, dice. Porque cuando uno se echa y se le pone relajante muscular, el diafragma se bomba hacia arriba y disminuye lo que conocemos como capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, que son los 3 litros que comentábamos en la espirometría. Con esa elevación del diafragma del paciente que va a ser operado, hace que disminuya la unidad de unidades alveolares y por consiguiente la posición supina. Por consiguiente, la posición supina es la mejor para
mejor para los pacientes que tienen posoperado, ¿no? En cirugía cardíaca sería una insuficiencia respiratoria posoperatoria, tipo 3, y asociada a shock. Es el tipo 4. Un paciente que tiene shock, indudablemente que es probablemente hace hipoxemia por el mismo shock. No necesariamente por compromiso pulmonar, sino la, la relación ventilo-perfusión son 5 litros de aire, 5 litros de gasto cardíaco y 6 litros de volumen minuto de aire que ingresa a los pulmones. Esa relación debe estar cerca a 1. Si el volumen sanguíneo sangra masivamente, pierde 1 litro, 30, 40% de sangrado, la relación ventilo-perfusión, la perfusión va a disminuir y por lo tanto se va a generar una gradiente en donde probablemente haya hipoxemia y hay que corregir, en este caso, el shock hemorrágico, ¿no? La medicina moderna, entonces, en los diversos tipos de insuficiencia respiratoria, además de cánula venasal, máscara de Venturi, cánula de alto flujo o ventilación invasiva, es la terapia respiratoria. Entonces, el paciente tiene que ser intubado y disminución de la sedación a las 48 horas para poder mantener su función muscular y que no se retrase su recuperación en los siguientes días. Centro donde el paciente puede estar caminando con su ventilador. Entonces, en resumen, mis queridos amigos, la insuficiencia respiratoria es una patología muy frecuente que compromete fundamentalmente el tipo 1, el pulmón. Neumonía, telectasia, derrame, embolia pulmonar, fibrosis pulmonar respiratoria. Y la tipo 2 es un problema de insuficiencia respiratoria por compromiso neurológico, ACV, hemorrágico, isquémico, tracción de médula espinal, del manera que el pulmón está normal. La mixta es cuando se mezclan una 1 con una 2, así de sencillo. Un paciente que tiene neumonía y que se fatiga por respirar 3, 4, 5 días en 45 respiraciones por minuto, ya se empieza a retener CO2 por fatiga muscular. O al revés, tipo 2, Guillain-Barré, como no tiene buena fuerza, no tose, hace una telectasia y hace una hipoxemia que no responde y necesita intubar. Entonces, mixta es eso. Y la 3 es la perioperatoria que viene de frente de sala de operaciones para corregir la hemodinamia, los electrolitos y poderlo retirar del respirador en forma adecuada. Y la tipo 4 es la asociada a shock. Esto sería más o menos la intención de la presentación para las prácticas siguientes. Vamos a ver más casos clínicos, pero sería que revisen esta teoría porque siempre es los conceptos nuevos que hemos hablado, es acerca del PSIL, que es la injuria pulmonar asociada autoinfligida por ese trabajo respiratorio que tenemos que controlar. Luego en las prácticas vamos a ver casos clínicos y vamos a tratar de especificar un poco más algunas características de esas estrategias de oxigenoterapia que van a permitir elaborar cuál es la fisiopatología y con qué mecanismo me voy a quedar como tratamiento y seguir para aclarar la causa de la... Jóvenes, estimados amigos, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Todo bien? Hola. Todo claro, doctor. ¿Cuántos gatitos hay ahorita? 26, no puede ser. Pues, ¿qué pasa? Tienen examen, me dicen, ¿no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, el fin de semana. Ya se están durmiendo ya. Muy bien, chicos. Bueno, ya no se olviden, yo comparto después la presentación y ustedes lo revisen. Un abrazo para ustedes, ¿ah? A descansar. Chao, Carol, chao. Nos vemos, Jonathan. Gracias, doctor. Ya, Carlita. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas noches, jóvenes amigos.